Bueno, alumnos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar presentes. Eh, Me gustaría que una vez a la semana tengamos este tipo de clases en el curso. Me parece que es valioso, ¿no? Ilustrativo, que podamos una vez a la semana encontrarnos, hacernos las preguntas correspondientes, tratar de dilucidar los temas que quedaron a la deriva. Aunque parecería que la van llevando bien porque no me hacen muchas preguntas en el grupo y calculo que si fuese necesario hacerlas, me las harían, ¿no? Voy a hacer un reconto, ¿no? Un breve reconto acerca de lo que venimos viendo en la suma contra los gentiles. Saludo al doctorazo Federico Yunes y comenzamos con esto, que es la suma contra los gentiles, ¿no? Ustedes recuerdan que yo siempre les enseñé que en el objeto material, es decir, en el contenido discursivo, si se quiere, esa palabra me parece buena, el contenido discursivo, el qué se está diciendo, la verdad dicha, la verdad predicada, la predicación de la verdad, es la misma teológicamente y filosóficamente. Filosofía y teología, dice Tomás, deben afirmar la misma verdad. Y en ese sentido hay una unidad material, no entendiendo por material materia, sino entendiendo por material, por ejemplo, no sé si en otros países se suele decir la materia de estudio, qué se está estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que se estudia? Nosotros acá le llamamos asignatura, pero también le llamamos materia, ¿no? Por ejemplo, la matemática, la química, la física son materias de estudio, son asignaturas, son dominios. Bueno, la materia, en ese sentido, la asignatura, la predicación, debe ser la misma, tanto en teología como en filosofía. Por ejemplo, yo no puedo afirmar en teología que Dios es bueno y después afirmar en filosofía que Dios no es bueno, en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque estaría cayendo en una contradicción material, es decir, estaría predicando algo en teología que lo estuviera negando al predicado en filosofía. Entonces, nosotros decimos que hay una unidad material, pero hay una distinción, no separación, ¿no? Pero sí hay una distinción formal, es decir, la forma es el método, el procedimiento para llegar, el camino para llegar a ese contenido. Entonces, ustedes se dan cuenta que al principio hay caminos diversos para confluir en el mismo contenido. Bueno, ¿por qué hay un mismo contenido? Y porque la realidad es una sola. Nosotros tenemos distintos caminos para llegar a la realidad, pero la realidad es una sola. Entonces, no podemos afirmar predicados contrarios de la misma realidad, sino que nosotros tenemos caminos diversos para llegar a la misma realidad. Entonces, nosotros decimos que esos caminos son autónomos y me gustaría escucharlos para hacer un feedback, para que después comencemos con esta otra parte del capítulo número 20, si mal no me equivoco es el 20, de la suma contra los gentiles. Ustedes perciben que la argumentación de Santo Tomás, el camino argumentativo, no es un camino que depende de la revelación, sino que la revelación aparece como colorario de ese camino filosófico. O sea, la suma contra los gentiles se llama la suma filosófica de Tomás de Aquino, justamente porque su objeto formal, es decir, su camino, su metodología, sus conceptos, sus procedimientos, su lógica interna, es filosófica y se la llama justamente
la suma filosófica por ser estrictamente filosófica en esa área, ¿ven? Distinto a la suma teológica en cierta manera. Ustedes perciben, ustedes se dan cuenta que él cuando argumenta, su argumentación es estrictamente filosófica y al final aparecen citas de los padres o de la escritura, pero no como un engranaje de la argumentación, sino como colorario de la argumentación, como decir, bueno, miren, y esto lo confirma el testimonio de las escrituras. Y esto lo confirma el testimonio de los padres, y esto lo confirma el testimonio de Dionisio, y esto lo... Es decir, él, habiendo culminado su proceso argumentativo, estrictamente filosófico, acude a la revelación no como modo de, digamos, de colaborar en la argumentación, sino de confirmarla, la argumentación, de decir, bueno, miren, este argumento filosófico, este procedimiento argumentativo, es consonante con la revelación porque la revelación dice lo mismo. ¿Advierten eso o entienden que el proceso es, porque, bueno, ustedes saben que hay una disputa, ¿no? En el tomismo. Por ejemplo, Dante Urbina, él afirma que no, que la revelación forma parte del proceso, ¿no? Yo digo, no, el proceso argumentativo termina y aparece al final la revelación para confirmar ese proceso, pero no en el proceso, no aparece como parte del proceso argumentativo. Ese es mi razonamiento. El razonamiento de Urbina es que la revelación aparece como engranaje del proceso. Es decir, el proceso no prescinde de la revelación. Entonces, Jonathan. sin compromiso les pregunto a los cuatro, ¿ustedes creen, qué es lo que ven ustedes mientras van leyendo la Suma Teológica? ¿Cómo la van viendo? Yo, Omar, ¿querías decir algo? sí, si no recuerdo mal, en el debate que tú tuviste con Dante Urbina, el primero, eh, básicamente Dante Urbina sostenía que la revelación es regla positiva. Me parece que así es, regla positiva, y tú decías, no, la revelación es regla negativa. No, Es perdón, negativa. la filosofía es regla negativa. No, yo considero que la filosofía y la teología son mutuamente regla negativa. Ok, sí, entonces Dante cometía el error de hacer de la revelación una regla positiva para el quehacer filosófico, y Santo Tomás demuestra que puede llegar a ciertas verdades naturales a través de la razón, sin apoyarse exclusivamente en la autoridad, ni en la iglesia, ni en la revelación, como lo hace, por ejemplo, en su Suma Teológica. Muy bien, Omar, así es. Voy a explicar eso y atender, porque me gustaría escucharlos, ¿no? O sea, independientemente de que ustedes no coincidan con mi mirada, o sea, ustedes no están en el curso para sobarme el lomo a mí, sino justamente para aprender. Pero en ese aprendizaje, como es autónomo, ustedes podrían o pudieran entender cosas que no son las que yo entiendo, ¿no? Y decir, no hay problema en eso. Eh, la regla negativa es una regla que no te pone ante la verdad, sino que te corrige los errores. Acá en la Argentina nosotros jugamos al gallito ciego. Bueno, a veces cuando se juega al gallito ciego se usa la regla negativa, es decir, por ahí no, por ahí no, por ahí no. No le dice por dónde sí, pero sí le dice por dónde no ir. Entonces, por ejemplo, si la filosofía va reflexionando y de repente el filósofo empieza a entender que Dios es cuerpo, bueno, la revelación no te va a decir Dios es espíritu y el espíritu es inmaterial, pero te puede decir, o sea, la revelación dice así, pero el filósofo no puede valerse de esa afirmación para seguir el concurso de su razonamiento filosófico, porque ya no sería filosófico su razonamiento si en el medio del proceso interviene la revelación. Lo que hace la revelación es decir, no, revisa tu reflexión, vuelve de nuevo a hacer filosofía porque estás haciendo mal la filosofía. Entonces hay una alarma que te presenta la revelación. La revelación te dice, no,
volvé de nuevo, empezá de nuevo el proceso porque está mal hecho, está yendo chueco. Eso es regla negativa. La regla negativa es la que te marca los errores, pero no la que te pone en la verdad. Y bueno, el señor Urbina, él sostenía que la religión la pone en la verdad a la filosofía, que la filosofía sin acudir a la revelación no pudiera conocer la verdad. Nosotros decimos que sí, que la filosofía, en los límites en lo que le corresponde al saber natural, puede llegar a su objeto, que son los primeros principios, solita, sin auxilio de la revelación. Entonces, lo que a mí me interesaría es que ustedes, después de 20 capítulos que ya vamos leyendo, si ustedes contemplan que el proceso argumentativo de Tomás, cuando es filosófico, es independiente del teológico y que el teológico aparece al final como colorario de la argumentación, no como parte de la argumentación, como que hay dos secciones bien marcadas en Tomás, donde cuando él hace la argumentación es estrictamente un filósofo y al final aparece, no sé por qué se me fueron dos, se fue Future Boy y se fue Federico al mismo tiempo. Sí, bueno, Ahí ya está Federico, está Federico. pero se fueron en el mismo momento, por eso me asusté. Eh, No sé cómo lo ven ustedes. ¿Alguno de ustedes, cuando estuvo presente en estas 20 clases o más de 30 clases que llevamos, contempló esto que yo estoy diciendo? ¿Se dio cuenta que Santo Tomás, cuando argumenta, es un filósofo nato, estrictamente filósofo? Querido Fede, no sé si has advertido eso en el medio de la Profe clase. querido, ¿Cómo andás? bien, todo bien. A ver, desde lo que vengo escuchando, nada más, a mí me parece que sí, el razonamiento de Santo Tomás en ese aspecto es impecable, a ver, es lógicamente impecable, no tiene fisuras. Y él no Ah, apela a la revelación, digamos, que es una apelación medio complicada. Que es es el error que comete Dante Urbina, que no, esto no puede ser así porque la Biblia dice otra cosa. Bueno, eso puede ser en términos muy generales, yo lo acepto, pero en cuestiones demasiado generales, digamos, no cuando vamos a hilar fino. claro. Por ejemplo, vos sos un científico del derecho, ¿no? Si vos tuvieras que Ojalá. hacer una reflexión del derecho, si vos tuvieras que pensar en el derecho y armar una teoría del derecho, ¿no? Eh, Vos sabés cómo procede un jurista, sabés cómo razona un jurista. Ahora, si en medio del proceso vos ves que parte de la argumentación es lo que dice el Corán, o lo que dice el Bhagavad Gita, o lo que dice el Nuevo Testamento, vos vas a decir, bueno, pero eso no es un argumento para mí. Yo no tengo por qué aceptar como abogado lo que dice un texto sagrado si yo no formo parte de esa. Entonces, no sería válida para todos la ciencia si parte del proceso científico estuviera basado en creencias particulares. No sé si me entendés por dónde voy. No, es que es correcto, eso es así. Yo no puedo estar legislando respecto del derecho de los animales, ya que estamos en este tema, y decir, bueno, todos los animales tienen derecho menos el chancho porque es un animal impuro. ¿Y por qué el chancho es un animal impuro? Porque la Biblia dice que es impuro. El Corán también Claro, dice que es impuro. Ah, estamos en el horno. claro. No porque sea Otro va a mentira decir, que no, ¿por qué? Pobrecito el chancho. no que sea mentira lo que dice la Biblia, sino que no es un argumento para todos, es un No, argumento para los creyentes. Entonces, yo no discuto que para que vos consideres lo que consideres el chancho. Y tampoco afirmo, niego que lo que diga la Biblia, lo que piensen judíos y musulmanes esté mal, pero no es un claro, argumento aplicable al caso. así es, no es vinculante, dice Omar. Eh,
técnicamente vinculante está, claro, puede ser tomado, pero es un presupuesto, digamos. El vínculo jurídico es como la obligación. Claro. Ahora, las creencias A de ver, una persona jurídicamente estamos solo paso a valen más, para... estamos, claro, ahí estamos ya, hemos salido de la teoría general del derecho para hablar del derecho ya. Ah, No sé si me explico, pero cuando nosotros entendíamos que los hombres podían ser esclavos, podía haber esclavos que no tenían ningún derecho, ese esclavo estaba fuera de la teoría general, no le aplicaba el derecho. no, Por no eso era sujeto de derecho. no me quería poner técnico, pero no era sujeto de derecho, entonces no había vínculo con él. Ahí está. Claro, Entiendo a qué se técnicamente refiere, pero técnicamente hablando con la discusión, no, la palabra sería lo mal usado. se usa para otra dimensión, claro. Ahora, Exactamente. en sentido amplio, Es vinculante, así. claro, en sentido amplio, digamos, no es vinculante porque, Claro. claro, yo no estoy obligado a aceptar las creencias del otro, salvo que las creencias del otro puedan ser probadas científicamente. Si las creencias del otro tienen correlato empírico y ese correlato empírico es mensurable para mí también, por ejemplo, que la Biblia diga, no, el sol no se mueve la tierra. Bueno, si es solo un dato de fe, si solo la fe me lleva a esa verdad, bueno, yo no tendría por qué aceptarla si yo no creo en la Biblia. Ahora, si también la ciencia me lo muestra, bueno, yo sí estoy obligado a aceptar eso como verdad. No porque lo diga la fe, sino porque lo muestra la ciencia. Entonces, Santo Tomás entiende esa cuestión. Entonces, él, cuando él argumenta, argumenta filosóficamente, porque él está argumentando para gentiles, es decir, para gente que no acepta la revelación. Entonces, Santo Tomás dice, si yo pretendo convencer a los gentiles de la verdad cristiana, yo primero tengo que ponerme de acuerdo con el gentil en todo aquello que implica la filosofía, el uso correcto de la razón. Miren cómo hace, ¿no? Le voy a leer una partecita para que sepan cómo procede. Cualquier capítulo de Tomás es así. Pero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando lo hace de hecho, digamos, ¿no? Eh, vamos desde el 14. Dice Tomás, al final dice, si queremos pues proceder en el conocimiento de Dios por vía de remoción, tomemos como principio lo que ya se ha demostrado, es decir, que Dios es completamente inmóvil. Verdad confirmada por la Sagrada Escritura, cuando Malaquías dice, y cita, ¿ves? O sea, lo que hace la Escritura es confirmar lo que él descubrió filosóficamente. Pero lo que no entiende el señor Urbina, en este caso, hay muchos, ¿no? O sea, hay tomistas muy buenos que no entienden esta cuestión, es que todo el proceso argumentativo ya terminó. Cuando aparece la escritura, ya terminó el proceso de la demostración. Santo Tomás ya da por demostrada la verdad. Lo que hace con la escritura, y acá lo dice la palabra, es confirmar la argumentación. ¿Se dan cuenta? Llegan a la misma conclusión por caminos diferentes y yo le agrego no solo distintos, sino autónomos. ¿Ven? Esa es la parte que no le gusta a estos tomistas, la palabra autónomo. Porque ellos asocian que si fuese autónomo no sería convergente. Claro, ellos dicen, si el proceso fuese autónomo, no sería convergente. Miren en el capítulo 15 cómo termina, dice, la autoridad divina da testimonio de esta verdad. ¿Ven cómo utiliza? Da testimonio de esta verdad, pero ya la da
como cerrada la verdad, ya la da como demostrada, como probada. No siempre acude a la escritura, no siempre acude a la escritura, pero cuando lo hace como colorario de su argumentación. Esto me parece sumamente interesante reflexionar, porque ¿qué es lo que dicen estos tomistas que son realmente fideístas en algún aspecto o que subsumen la filosofía a la religión? Ellos consideran que la filosofía abandonada a su propia suerte, digamos, a su propia autonomía, no llegaría al conocimiento de una verdad absoluta y cierta. ¿Por qué? Porque hay una fragilidad en la mente humana fruto del pecado y porque el hombre no puede conocer sin error la verdad de Dios. Por lo tanto, si la filosofía fuese autónoma, bueno, no sería confiable. Entonces ellos dicen, la filosofía es confiable porque tiene el auxilio de la revelación. Parece un argumento convincente, parece un argumento convincente. Lo que sucede es que ellos no entienden que la razón puede hacer un buen trabajo, que el filósofo puede hacer una buena filosofía y descubrir la verdad filosófica. Ahora, yo no estoy diciendo que se pueda descubrir la verdad teológica de Dios, sobrenatural de Dios con la razón. Lo que yo estoy diciendo es, la filosofía no requiere necesariamente de la revelación para conocer su objeto de estudio, su verdad filosófica. Imaginen que yo le diga a Federico, che, Fede, si vos no sos cristiano, no podés ser jurista. Y él me va a decir, bueno, no es tan así, no es tan así, no tiene nada que ver. Yo puedo ser un buen abogado, de hecho, ¿cuántos geniales juristas habrá, cuántos grandes filósofos del derecho habrá que no son cristianos? ¿No? No implica, uno puede desarrollar su ciencia con autonomía de la revelación y luego después probar que lo que ha descubierto en su ciencia es consonante con la revelación, es convergente con la revelación. Esto para mí es muy importante, ya los escucho, no sé si Fede querés decir algo, porque cuando uno va a argumentar, uno se tiene que dar cuenta que la apelación a la autoridad en un proceso racional y argumentativo es una falacia. Es una falacia. Cuando yo apelo a la autoridad, como decía Federico, ¿no? El chancho es impuro porque dice Levítico. En un proceso legal, si Fede estuviera debatiendo o estuviera como amicus curiae en un proceso deliberativo de una ley, y él llevara ese ejemplo y dijera así porque dice Levítico, eso sería tomado como una falacia de autoridad. ¿Sí? En cambio, si Federico argumentase así en una parroquia, en una predicación parroquial, en una charla parroquial, bueno, eso no sería tomado como falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque justamente todos aceptan esa autoridad, que es la revelación. ¿Eh? Entonces, en religión no existe la falacia de autoridad, porque la verdad está basada en la autoridad, en la religión. Pero en la filosofía, la apelación a la autoridad es falacia. Entonces, yo no puedo basar mi proceso argumentativo en la revelación. Lo que sí puedo hacer, y es lo que hace Tomás, es confirmar el proceso argumentativo con la revelación y decir, bueno, mire, esto que yo ya he probado por la razón, a esto también lo creemos los cristianos. Esto también dice nuestra revelación, también afirma lo mismo, pero por otros medios, porque nosotros ahora lo tenemos por vía de la demostración y la Biblia lo dice por medio de la autoridad de Dios, a través de sus profetas, de sus apóstoles, de sus agiógrafos. ¿Ve? Son medios distintos, pero para afirmar la misma verdad. Pero si yo no entiendo la distinción de los objetos formales, bueno, yo no voy a poder hacer buena ciencia nunca, ¿sí? Todo cristiano se tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto la revelación cristiana
me permite a mí tener horizontes de comprensión de la verdad. Y bueno, ningún cristiano puede desentenderse de la revelación. Lo que tiene que hacer, como dice Tomás, es ordenar, ordenar. Lo propio del sabio, dice Tomás, es ordenar los saberes, ordenarla a la realidad. Y bueno, en este itinerario, que es el curso que estamos tomando, vamos viendo que él cita a los padres y cita la Biblia, pero cuando ya terminó el proceso argumentativo. No forma parte de la argumentación porque él se da cuenta que la filosofía es demostrativa y que la revelación no es demostrativa. O sea, ustedes cuando leen la Biblia leen demostraciones, yo no leo demostraciones. ¿O acaso Jesús está probando y demostrando todo lo que dice todo el tiempo? ¿O los apóstoles? No, ellos son, podríamos decir, ¿cómo se diría? Aseverativos, ¿no? Son aseveraciones, ¿no? Dice, Dios nos ama y quiere que todos los hombres se salven. Bueno, pero hay una demostración científica, una demostración filosófica. No, porque no es un libro demostrativo, es un libro aseverativo. ¿Me entendés? Fede, ¿tenés algo para decirnos ahí? Totalmente, son juicios sintéticos, profe. Así es. Usted sabe, yo voy a encarar el tema desde otro punto de vista, pero para llegar a la misma conclusión. No sé si usted lo ha leído a un cura contemporáneo católico, Pérez García o García Pérez, no me acuerdo bien. Yo lo compré el libro electrónico. El Ah, cura, ¿qué dice? Él dice que el griego del Nuevo Testamento es muy mal griego. Entonces, que es un griego escrito por judíos. Entonces lo que hacen estos tipos es tomar las palabras del griego, o sea, pensar en arameo, escribirlo en claro. griego. Entonces hace toda una reinterpretación de la Biblia, de lo nuevo, hace todo un nuevo texto con lo que debió haber dicho, que, a ver, me pareció muy interesante el ejercicio teórico, digamos. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la verdadera revelación? ¿Quién se puede parar y decir cuál es lo que real, cuál es la interpretación correcta o cuál es la correcta? ¿Quién es el dueño de la verdadera revelación? A ver, entonces, desde ese lugar yo no me puedo parar aquí con un mensaje muy específicamente contundente, porque todos estamos de acuerdo en términos generales. Sí, estamos todos de acuerdo en términos generales, pero particularizando se complica la cosa. Se complica justamente porque, y este es el drama del apologeta cuando intenta tratar de idiota a aquel que no acepta su fe, porque la fe no es una cuestión estrictamente racional. O sea, no es que el no creyente es tonto por no creer, porque la fe nos coloca ante la verdad, pero por un acto sobrenatural de Dios, que es la gracia. No es que yo uso mejor la razón y por eso acepto el cristianismo y los otros no. Miren lo que dice Tomás acá. Acá lo dice estrictamente, lo dice perfectamente y me parece muy, muy acertado. Déjenme que busque argumentos. Miren lo que dice, a ver, ¿dónde está? Creo que es el 6. Dice, el 6 dice, la divina sabiduría que todo lo conoce se designó revelar a los hombres sus propios secretos y manifestó su presencia y la verdad de la doctrina y de la inspiración con pruebas claras y señales, dejando ver sensiblemente, con el fin de confirmar dichas verdades, obras que exceden el poder de toda la naturaleza.
Tales obras son la curación milagrosa de enfermedades, la resurrección de los muertos, la maravillosa mutación de los cuerpos celestes y, lo que es más admirable, la inspiración de los entendimientos humanos, de tal manera que los ignorantes y sencillos, llenos del Espíritu Santo, consiguieron en un instante la más alta elocuencia y sabiduría. ¿Y esto qué significa acá? Que lo que hace, la revelación es proponer la verdad, proponer discursivamente la verdad y confirmarla por medio de los milagros. Pero aceptar los milagros es una cuestión de fe. Yo podría ver un milagro y no aceptarlo como tal, no aceptarlo al milagro como confirmación de la predicación del Evangelio. Y ese es un acto de fe. Y Santo Tomás es consciente que, y él dice en un momento, no lo estoy encontrando, ¿no? Pero en un momento dice, nosotros, por la razón, no podemos hacer que los gentiles sean cristianos, pero sí podemos remover las objeciones. Es decir, la disposición a lo sobrenatural ya es un acto sobrenatural. Eso se llama, en la teología, se llama la potentia obedientialis. Yo tengo un debate que lo hago en privado, pero que en algún momento se hace público, con el doctor Andrés Carlos Moore. No sé si conocen ese doctor en teología, Carlos Andrés Moore se llama. Bueno, él afirma que la verdad cristiana consiste en que la fe no es un don de Dios. Para él la fe es un acto humano. Es un acto, una iniciativa humana y es un acto humano. La fe, lo dice textualmente siempre en todos sus debates, él dice así textualmente, la fe no es un don de Dios. Evidentemente, tanto reformados como católicos aceptamos que sí, que la fe sí es un don de Dios. Entonces Santo Tomás dice que la disposición a lo sobrenatural es ya un acto sobrenatural. Es decir, cuando el hombre ya está dispuesto a aceptar una verdad sobrenatural, es porque está movido por una fuerza sobrenatural. Entonces, no es una potencia natural. La fe no es una potencia natural, no es una potencia que tiene todo hombre en sus propias fuerzas naturales. La fe es una potencia obediencial, es decir, es la capacidad que tiene el hombre de recibir el auxilio de la gracia. No de obrar sin la gracia, sino de recibir el auxilio de la gracia. ¿Ven? Por eso le llama potencia obediencial y no potencia natural. Me parece que es importante entender ese distingo para atender a esto, a que no está librada la verdad cristiana al concurso de la razón únicamente. Santo Tomás se da cuenta que hay que hacer un salto, pero que ese salto no lo hace el hombre, que ese salto lo procura Dios con la gracia. Obviamente que hay concurso humano. Por ejemplo, yo filosóficamente podría preparar el camino a la fe. Esa pregunta es importante y se responde mal si no se dice depende. Por ejemplo, miren la pregunta, ¿no? Yo puedo filosófica y humanamente y naturalmente preparar el camino para la fe, por ejemplo, a una persona que sea atea, yo puedo preparar el camino para la fe. Sí y no. Negativamente sí lo puedo hacer removiendo las objeciones. ¿Ven? Si el ateo me dice, no, es que para mí la naturaleza es Dios, porque todo es Dios y las plantitas son Dios, yo puedo filosóficamente remover esa objeción enseñándole buena filosofía. ¿Ven? Yo puedo remover esa objeción para que él se prepare para la fe. Ahora, yo no puedo ponerlo en la fe, yo no puedo ponerlo en la verdad. Porque ese ya es un acto de la gracia, ese es un acto del don de la gracia.
¿Se dan cuenta? O sea, positivamente, solo Dios nos prepara para la revelación sobrenatural. Lo que nosotros hacemos es prepararlo negativamente, es decir, remover las objeciones que tenga el ateo. Por eso son valiosos los debates. Nadie se hace cristiano por un debate apologético, nadie. Se hace cristiano por la gracia. Ahora, el debate ayuda para que las objeciones del ateo se vayan cayendo, ¿ves? A Aristarco le va pasando eso. Aristarco es un gran ateo de las redes. A él le va pasando que cada vez se le van cayendo las objeciones que él tiene. Él se va dando cuenta que sus objeciones se le van cayendo, ¿ves? Ahora, que él acepte a Cristo como Señor y Salvador, ese ya es otro cantar, decimos en la Argentina, ¿sí? Ya es harina de otro costal. Fede, ¿me querías aportar ahí? No, estaba pensando, profe, que el único, me parece, la única objeción que le tengo a ese razonamiento es que parte de que efectivamente existe Dios. Porque si yo tengo que remover objeciones, porque yo digo que sin objeciones hay Dios. Y si yo digo que sin objeciones no hay Dios, Vos hablás de en cuanto a que yo debo ser creyente para remover las objeciones del otro, o que el otro ya tiene que creer en Dios para aceptar mis objeciones. no, yo digo sin punto de partida. Parto de la nada. ¿Por qué lo que yo te... A ver, ¿por qué lo... Yo soy el ateo, profe, entonces, ¿por qué lo que yo pienso son objeciones, no afirmaciones? Desde este lado lo entiendo perfectamente, pero me estoy poniendo del otro win. Ajá. Por... No, no, es que vos no tenés, claro, vos tenés objeciones a Dios, y No, por no, yo eso no sos tengo ateo. objeciones. No, a ver, yo ni siquiera ateo, profe, nada. Yo estoy parado aquí, soy agnóstico. Bueno, eso ya me pone en otro lugar, digamos, porque el agnosticismo no podemos ir a ningún lado. Pero tenés objeciones. Por eso, o sea, vos tenés reparos con el cristianismo, por eso no sos cristiano. Porque no tengo ningún reparo, tampoco nada, digamos. No. Ah, bueno, Soy, pero ah, por la negatividad del argumento, no me digas que yo lo que tengo son objeciones. Yo soy Hare Krishna, no lo conozco a Jesús. No tengo, bueno, ningún, no tengo está ninguna bien. objeción. Por Pero ese entonces lado lo quiero no sos encarar, ¿se ateo entiende? cristiano. Entonces no sos ateo del Dios cristiano. Por eso, mira, qué interesante lo que decís. Es interesante lo que decís porque me llevas a explicar algo que no había explicado hasta ahora. La diferencia entre el pagano y el gentil. ¿Saben cuál es la diferencia entre el pagano y el gentil? El pagano es aquel que sin mirar la religión cristiana, sin tener una postura ni afirmativa ni negativa con la religión cristiana, él simplemente tiene su religión, que es la religión del pago. Se llama pagano porque él tiene la religión de su pago. ¿Ve? De hecho, acá en Salta tenemos un cura que se llama cura pagano, ¿no? El cura Carlos Pagano, que es una contradicción, ¿no? Él es un Pobre cura cura, cura pagano. el cura pagano. De hecho, lo llevé a mi canal una vez. Bueno, el pagano es el que dice Fede, aquel que sin tener objeciones con el cristianismo, sin ponerle reparo al cristianismo, sin argumentar en contra del cristianismo, él simplemente él tiene su religión y punto. No es que él ha hecho un trabajo de contraargumentación, de contraofensiva o de reparos, que tiene, ¿no es cierto?, objeciones con el cristianismo. No, él no le importa el cristianismo, él tiene su religión. Ese es el pagano. Pero fíjate vos que este libro no es contra los paganos, es contra los gentiles. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el pagano y el gentil? Que el gentil ya es alguien que tiene una postura no cristiana, pero con relación al cristianismo. ¿Me entienden? O sea, que él ya ha tomado una postura
que es no cristiana, pero conociendo al cristianismo, en relación con el cristianismo. Él decidió ser no cristiano, ¿ven? Entonces, ese es el gentil. El gentil es el que ha tomado una postura fuera del cristianismo, pero con miras al cristianismo. Conoce, sabe de la existencia del cristianismo, conoce los postulados del cristianismo, pero no los acepta. Esa es la diferencia entre el pagano y el gentil. Por eso es que Santo Tomás dice, y está muy bien lo que dice Fede, porque ahí me permite aclarar la diferencia entre el pagano y el gentil. Santo Tomás hace una reflexión destinada a aquellos que ya conocen el cristianismo, pero que tienen reparos con el cristianismo. Y ese Ya. es propiamente el gentil. Ahí quedó clarísimo, profe. Claro, claro, yo no lo había explicado y ahora que vos me decís, claro, vos tenés en mente el pagano. Pues sí, el Claro, pagano no es que tenga objeciones, es verdad, es que el pagano no tiene objeciones. Cuando yo digo, por ejemplo, que la filosofía sirve para remover objeciones, Fede piensa y dice, bueno, pero si hay gente que no es cristiana y no tiene objeciones, simplemente no es cristiana y punto. Es decir, ¿cuántos Hare Krishna o Advaitas Vedantas no han escuchado nunca hablar de Cristo? Ellos no tienen objeciones con el cristianismo. Es cierto lo que dice Fede. Y está muy bien eso, porque a nosotros nos permite entender a quién le está hablando el Santo Tomás. Él está hablando a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Eh, Aquellos que están en el contexto de la gran Europa. No existía Europa en la Edad Media, ¿no? Es la cristianitas, se le llamaba, ¿no? La gran cristiandad, eh, que ya tienen noticias de Jesús, que tienen noticias del cristianismo, pero se resolvieron por el Islam, por el judaísmo, o simplemente por la filosofía. Recuerden que el averroísmo latino había devenido en ciertos filósofos que por su arrogancia ellos creían que solo los filósofos conocían la verdad, que el cristianismo era, como decía Nietzsche, platonismo para las masas, ¿no? Una especie de filosofía barato para mantener a raya al pueblo, que es algo bien interesante esto del averroísmo latino y este espíritu del averroísmo latino, porque frente a esas pretensiones que podríamos llamar de autonomía divergente que tenía la filosofía de los averroístas, ¿en qué sentido autonomía divergente? Que para ellos la razón filosófica era tan autónoma que incluso podía contradecirla a la revelación. Y llegaban más lejos los averroístas y decían, si llega a haber un caso en el que mi religión islámica y nosotros como falásafas, así se pronuncia filósofo en árabe, nosotros somos los falásafas, decían, ¿no? Y lo decían con orgullo, ¿no? Ellos son creyentes, nosotros somos falásafas, decían, ¿no? Y si llegase una situación en la que la fe islámica y la filosofía fuesen contrarias, ellos se resuelven por la filosofía. Ellos se quedan con la filosofía, ¿no? Es un caso muy extremo de autonomía filosófica, ¿no? Porque esta ya es una autonomía divergente, pero nos hace pensar el reparo que tienen ciertos tomistas a hablar de autonomía en la filosofía, porque ciertamente que una autonomía convergente, cuando es mala autonomía, cuando es mala filosofía, deviene en autonomía divergente. Entonces, por miedo a que la filosofía, al independizarse de la revelación, caiga en herejías o en errores, porque en filosofía no hay herejías, en filosofía hay errores, por miedo a que la filosofía caiga en errores, ellos deciden no darle a la filosofía rienda suelta. Es como decir, la filosofía para que llegue a buen puerto tiene que ser pupila de la teología. La teología tiene que irla llevando a la filosofía como un hombre lleva un bebecito para que camine y para que llegue bien. Entonces, si yo como papá llevo a mi hija caminando y la voy llevando y la voy llevando, yo sé que va a llegar a buen puerto porque yo la voy llevando. Ahora, si yo la dejo solita, se va a caer. Esa es la concepción que tienen estos tomistas de la filosofía, que si la teología la deja solita, se va a caer. Y como tienen miedo a que se caiga, entonces siempre la van llevando de los brazos.
lo que sucede, y ese es mi parecer, mi entender, y quiero escucharte, Omar, es que, bueno, si sucede eso, y la filosofía es ancilla teologie, es sierva de la teología, y es pupila teologie, es pupila de la teología, bueno, es que ya no es filosofía. Es decir, si mi proceso racional está al servicio de la fe y tutelada por la fe, es que eso ya es teología. Eso ya es teología, porque la teología es reflexión racional, es proceso filosófico de la revelación, con auxilio de la revelación, al servicio de la revelación. Eso es propiamente la teología. Entonces, si yo hiciera un proceso filosófico con tutelaje de la revelación, eso para mí ya no es filosofía, es teología. Pero bueno, me gustaría escucharte, Omar, Sergio, si es que consideran que puede haber una filosofía sierva de la teología y que sea propiamente filosófica. No, yo pienso que la teología es independiente y la filosofía también. O sea, se puede llegar, como hemos estado tocando, y también en clases anteriores, que la filosofía lleva un camino hacia la verdad y la filosofía también, teología y filosofía, y se puede llegar a la misma verdad por esas dos vías. Exactamente. Son dos vías del mismo proceso. Son dos vías del mismo proceso. Omar, ¿estás ahí o te fuiste, amigo mío? Future vos también se fue Future, así que ahí lo tenemos a Fede. Yo estoy profe Es aquí. así, ahí está Fede, es así, o sea, un proceso racional al servicio de la teología y tutelado por la religión ya no es filosofía, es teología. Por eso Gabriel Zanotti, que es uno de esta línea, él considera que Santo Tomás no es propiamente filósofo, que es un teólogo, que es el gran teólogo de Occidente, pero que no es un filósofo. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? Que si nosotros aceptamos que Santo Tomás es teólogo y no filósofo, le estamos dando a las universidades de filosofía que no estudien a Santo Tomás. ¿Ah? Suponete vos que Sergio sea rector en una universidad en Praga y que Sergio escuche a Fede decir que Santo Tomás no es filósofo, que es teólogo. Y entienda, Fede, que es verdad, que eso que está haciendo Tomás no es filosofía, es teología. Porque es filosofía al servicio de la teología cristiana. Y eso lo hace un teólogo cristiano. Entonces Sergio va a decir, yo le escuché al doctor Federico Yunes afirmar que Santo Tomás no es filósofo, que es teólogo. Yo le escuché decir eso y bueno, nosotros estamos en la carrera de filosofía. ¿Por qué vamos a estudiar teología? Si esta no es la carrera de teología. Entonces, ¿qué hace? No estudian filosofía medieval. Hay infinidad de carreras de filosofía en todo el mundo que no estudian filosofía medieval. ¿Por qué? Porque te dicen que en el medioevo no hay filósofos, hay teólogos. ¿Entienden el problema? Se van dando cuenta que además de un error filosófico, eh, hay implicancias políticas en esta concepción de la filosofía que tienen algunos tomistas. Se dan cuenta que hay peligro ahí. Y, por ejemplo, en muchas universidades no se estudia filosofía medieval, no saben de Santo Tomás, pasan del neoplatonismo a Descartes, del neoplatonismo a Descartes. De hecho, Fede, en la Universidad de Buenos Aires, durante la época de Cámpora,
donde Perón le entregó a Cámpora la universidad para que él sea como regente de las universidades y de la educación, ¿viste? Como que, bueno, Perón cometió el gran error de entregarle a la izquierda las universidades, ¿no? Vieron que Cámpora trabajó mucho para que Perón llegue a la Argentina y para que llegue y vuelva al poder, y cuando Perón se deshace de Cámpora y de la izquierda, Cámpora le dice, bueno, pero déjame algo, yo no me quiero quedar con la mano vacía, si yo te ayudé a volverte, me presenté como candidato a presidente, dame algo. Entonces Perón dice, bueno, toma las universidades. Yo creo que ha sido el gran error de Perón entregarle las universidades a la izquierda, y en ese proceso de 3 o 4 años se había dejado de estudiar filosofía medieval en las universidades, sobre todo en la UBA. Ha sido un proceso, ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires tenía a las mejores mentes, de hecho salían los mejores intelectuales de la Universidad de Buenos Aires, y después de Cámpora, la Universidad de Buenos Aires ha sido un reducto del marxismo, todavía hoy. Eso fue con Cámpora que se hizo ese proceso, ¿no? de cambio, y que todavía hoy no podemos recuperar la uva para, bueno, para, para la gente, digamos, ¿no? Que no sea un reducto de la izquierda. Bueno, para los que no saben, la UBA es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que es la universidad más importante de acá en la Argentina. Así que bueno, estas son, amigos queridos, y esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Estas son las implicancias que tiene una correcta interpretación de la suma contra los gentiles, y bueno, las implicancias políticas que tuviera una mala comprensión del quehacer filosófico de Santo Tomás, ¿no? Y es muy triste, como dice Sergio, bajarle el precio a Santo Tomás diciendo que Santo Tomás es meramente un teólogo, ¿no? O solamente un teólogo. Querido Sergio, ¿tenías algo para decir? Ah, no, todo bien, profe, pero aprovechando es de que, sí, digo, la verdad es que yo no soy filósofo, me he estado formando con usted, pero me ha gustado mucho la filosofía y creo que es una formación muy buena en general. Y creo que perder tanto tiempo y tantos años y sabiduría de historia de la época medieval, pues sí es algo triste que si no se toca en las universidades. No, y además de triste, peligroso, peligrosísimo. Fede, no sé si vos alguna vez viste, nosotros le decimos en filosofía a la tía, que es José Pablo Feynman, el filósofo este con anteojo, el gordito, que tenía filosofía aquí y ahora. ¿Alguna Sí. vez lo escuchaste de filosofía medieval? No, pero sí, profe, Santo Tomás huele a viejo, ya no sé de qué estamos hablando. Eso es pensamiento olvidado, eso no. Pero ojo, porque ellos sí pudieran hablar de Platón y de Aristóteles y Sócrates, ¿te das cuenta? Pero Que son más mire, viejos profe, todavía. hemos, sabe cuál es la única ventaja de eso, profe? Yo estaba haciendo un doctorado aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y, y el profesor dijo en un momento, hablando de la CLA, que el pueblo podía ser gobierno y oposición al mismo tiempo y que no había en eso ningún problema. Éramos 40 alumnos, 40 alumnos, Claro. entonces yo lo miro y le digo, eso nos pone cerca de la esquizofrenia. Ah, no, dice, no. Si me vas a rebatir eso, autores, ¿eh? Autores, pero después de media hora de torearme, le digo, pero es muy fácil, es Aristóteles y el principio no contradicción. No sé de qué me estás Claro, hablando. No, ¿cómo Aristóteles? ¿Que alguien lea Aristóteles? Me levanté y me fui. Directamente, me claro, levanté y me fui. claro, no. Eh, Hay un proceso de negación a lo clásico, muy grande, muy grande. Porque no se entiende, o sea, se mide al filósofo temporalmente. No hay una progresividad en la filosofía como en la ciencia, porque las ciencias fácticas son acumulativas. Claro. Hoy, el físico de hoy sabe más de físico que el físico de hace 100 años o de 1000 años. Es cierto,
Cualquier físico de hoy sabe más de física que Aristóteles, porque las ciencias fácticas son ciencias acumulativas. Un jurista de hoy sabe más de derecho que un jurista de hace 300 años, porque las ciencias fácticas son ciencias acumulativas. Pero la filosofía no es una ciencia acumulativa, no es una ciencia que podemos decir Hegel es mejor que Kant porque viene después, y Heidegger es mejor que Hegel porque viene después, y Foucault es mejor que Heidegger. Entonces, si es así, Darío Stanriver sería mejor que Platón porque viene después. Entonces, no es acumulativa la filosofía. La filosofía no tiene que ver con el progreso del conocimiento, sino con la profundidad del conocimiento. Entonces, afirmar que hay filósofos que ya están perimidos o que ya están en desuso es no entender qué es la filosofía. Y aparte es un error grosero. No, bueno, pero esta idea de negar el principio de no contradicción, lo que hay que hacer es, como decís vos, llamar a la policía o levantarse e irse, porque cuando alguien niega los principios de la lógica, no puede hablar, uno no puede vivir. Imagínate yo estoy conviviendo con vos y que te diga, che, mira, esta es una taza, pero no es una taza. ¿Y qué haces vos? Ya no podés hablar conmigo. ¿Cómo va a hablar con alguien que te dice, che, esta es una lapicera, pero no es una lapicera? No se puede hablar. Directamente hay que, como ha hecho Fede, hay que levantarse e irse, pues ya ese es un mentis para decir, ¿cómo no se puede hablar? Si me nega un principio de la lógica, ya no hay comunicación. No se puede hablar, no se puede pensar. Es decir, es gravísimo negar un principio de la lógica. Miren, yo tenía un amigo que era lacaniano, son una desgracia algunos lacanianos. Él hacía esta reflexión, hablando del peronismo de manera lacaniosa. Él decía, todo discurso del amo genera esclavos. Premisa menor, el peronismo es un discurso del amo. Conclusión, pero el peronismo no genera esclavos. Es decir, todo discurso del amo genera esclavos. El peronismo es un discurso del amo, pero el peronismo no genera esclavos. Hay algo que está pasando ahí en la lógica que no funciona. O sea, si el razonamiento es válido, la conclusión tiene que desprenderse de las premisas. Y bueno, Pero por algo lo negamos a Aristóteles, profe. Claro, con la conclusión estaba negando la premisa mayor. Pues sí, pero hermano, le digo yo, pero si vos haces eso, yo con vos ya no puedo hablar. O sea, pero realmente es grave la cosa. Si alguien hace cosas así raras, como negar los principios, no se puede hablar. Imagínate vos que yo le diga a Fede, che, Carlito, y empiece ya a cambiarle el nombre y a decir, es casi psiquiátrico, es psiquiátrico. Y la filosofía hoy, la que se hace hoy, está mucho al servicio de esto, ¿no? De la devastación de la lógica, de los sanos principios del juicio, del razonamiento. Y cuando sucedan esas cosas hay que hacer eso, levantarse e irse directamente, porque es una manera de decir, bueno, yo sin la lógica yo no puedo hablar. O sea, si la piedra no es la piedra, si el gato no es el gato, si el perro no es el perro, si el oro no es el oro, si la pared no es pared, o si la pared es la pared, pero no la pared, o si la pared es la pared y otra cosa que la pared, o si la pared no es la pared, o si la pared es pared y no pared al mismo tiempo, bueno, no, no se puede, directamente no se puede, no hay cómo. Es una condición básica no para la ciencia, para la vida, el entender los principios de la lógica, que la lapicera es una lapicera, que la silla es una silla, que la mesa es mesa, que la causa es anterior al efecto y que el todo es mayor a la parte. Esto es así. Si alguien quiere violar alguno de estos principios y dice, no, el todo es menor que la parte o la causa es posterior al efecto, bueno, ya estamos, hasta ahí llegamos. Llamamos al 911 y vamos a otra cosa, pues no se va a poder, no se puede hablar con gente así. Y lamentablemente hoy en el derecho, por ejemplo, ¿no?
muchos quieren leer la Constitución del 94 en contra de lo que, cómo la interpretan a la Constitución del 94 los propios autores constituyentes de la Constitución del 94. O sea, que lo que la han escrito, dicen hay que interpretarla así, y a otros se le ocurre decir que ellos están equivocados a la hora de interpretar la Constitución que ellos han escrito. Bueno, pues si alguien te dice eso, vos decís, bueno, ya estamos. Si vos querés saber más de Aristóteles que Aristóteles, y ya estamos. Si vamos a otra cosa, ya está. Si vamos, no sé, hagamos otra cosa, nos pongamos a cocinar, prendamos la Play, o qué sé yo, veamos un partido de fútbol. Ya estamos, hasta ahí llegamos. Es triste lo que está pasando, es triste lo que están haciendo, porque los errores en la filosofía después son errores en la medicina, después son errores en la ciencia, en el derecho, que implica después alterar el normal funcionamiento de la vida de la gente. Cuando la ciencia empieza a aceptar que el varón no es varón, que la mujer no es mujer, que el niño no es niño, que el blanco no es blanco, de a poco vamos viendo cómo la sociedad va cambiando, porque va cambiando la filosofía. ¿Eh? Hay una mutua simbiosis entre los cambios en la filosofía y los cambios en la sociedad. Los materialistas dirían que primero cambian las sociedades y después cambia la filosofía. Los idealistas dirían que primero cambia la filosofía y después cambian las sociedades. Yo prefiero hablar del concepto de Lévi-Strauss de recursión. ¿Qué es la recursión? Sería como la concomitancia, ¿no? Es un proceso de mutuas relaciones y de mutuas influencias. No hay una influencia unilateral donde la sociedad arroja su influjo solo en la filosofía o la filosofía solo en la sociedad, sino que hay una relación de concomitancia, de mutua influencia que hace que sea un fenómeno muy complejo de analizar. No es tan simple como pensar que si soluciono uno, soluciono automáticamente el otro, ¿no? Hace falta un análisis mucho más complejo para entender las relaciones entre la filosofía y la sociedad. Pero de que existe esa relación, existe. Y bueno, lamentablemente, siempre hay una relación entre la filosofía y la sociedad, y es por eso que esta crisis que hay en la sociedad repercute en la filosofía y al revés también. No por nada. Hoy la gente se viste como se viste, habla como habla, escucha lo que escucha, mira lo que mira, disfruta lo que disfruta, digamos, ¿no? Hay una degradación moral, lógica, espiritual, intelectual, epistémica, que es notoria, es notoria. Miren, les cuento algo que yo a veces entro para ver. Entren a los comentarios que le hacen a los videos de YouTube a estos raperos, reggaetoneros como Bad Bunny, o como Tini Stoessel y cosas así. Ingresen a los comentarios y se van a dar cuenta que son gente analfabeta, que todos cometen errores de ortografía, pero errores graves. O sea, lo que les quiero decir es que son ignorantes. Y hay una relación ahí que hay que estudiar. Porque ustedes ingresen, por ejemplo, a los comentarios que le hacen a Falú y no van a ver gente con errores de ortografía. Y voy a decir, ¿qué tienen que ver? ¿Qué es una manera de estudiar? Es decir, ¿qué clase de público está escuchando qué clase de música? ¿Ven? Y estas son cosas que uno las tiene que ver y darse cuenta. Si no es casualidad, y le voy a mandar al grupo las capturas, el nivel de pobreza intelectual que tienen los que escuchan el trap y todas esas cosas, ¿no? que hay hoy de moda ahí en las redes. Pero bueno, tiene que ver con todo este proceso de degradación que se da conjuntamente. Es decir, no se puede degradar la filosofía y la sociedad mantenerse, o degradarse la sociedad y mantenerse la filosofía. O se levantan juntas o caen juntas. Y bueno, nosotros no podemos cambiar la sociedad, pero sí podemos cambiar nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros vecinos.
Y bueno, siempre tocar estos temas y hablar y decir, mirá, vos tenés que crecer, tenés que estudiar, profundizar, meterle a razonamientos más profundos. Y cuando una persona vaya cambiando esos hábitos intelectuales, va a ver que va a empezar a escuchar otra cosa, porque ¿cómo yo puedo escuchar Bob Bunny si leí 20 libros? ¿Me entendés, Omar? Es decir, vos que sos de esa zona de Centroamérica donde lamentablemente surgen, ¿no? Todas estas cosas del reggaetón y todo esto, hay una conexión, ¿no? Un doctor en física, yo lo escucho y la mayoría tiene música clásica, escuchan Beethoven, Mozart, Chopin, no disfrutan de otras cosas porque hay un correlato entre la capacidad intelectual y el goce estético. El goce estético también es un goce intelectual. Eh, y bueno, no por nada este tipo de música surge en los suburbanos, ¿no? En los suburbios, donde hay, bueno, vivencias no muy intelectuales, ¿no? Vivencias que tienen que ver con la prostitución, la droga. Ayer veía un video donde perreaban y me di cuenta que lo que estaban haciendo es tener sexo con ropa. ¿O qué es el perreo si no es tener sexo con ropa? ¿Ven? Y bueno, esa música decadente implica que hay sociedades decadentes, implica que hay comunidades decadentes que están consumiendo eso. Una persona que no está corrupta mentalmente no tiene chance de disfrutar de esas expresiones musicales, no sé si le podríamos llamar musicales o artísticas, porque para mí no son ni musicales ni artísticas. Así que bueno, muchachos, no sé si estoy hablando solo, no sé si están ahí. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo la piensan a este tema de los fenómenos artísticos y la preparación intelectual? ¿Lo notan a ese correlato, Fede? Sí, por supuesto, profe. Nadie que ha leído más de una carilla puede escuchar a Tina Twitter. Una carita. Claro, no, no. Vos te das cuenta que son pibitos de entre 12 y 20 años, o 25, que no, claro, no. Lo escuchaba a Fito Páez el otro día, no sé si has visto la entrevista que le ha hecho la Julia Mengolini a Fito Páez. Fito le dice a la feminista, le dice, ustedes, ustedes luchan contra el patriarcado, pero le cantan reggaetón que oprime a la mujer y que la sexualiza y la cosifica a la mujer. Entonces, ustedes quieren hacer una revolución, pero están bailando otra cosa. Entonces, Fito Páez le dice, no, no, tienen que ser conscientes de lo que están escuchando, le decía Fito, ¿no? A las feministas, a los progresistas que militan una cosa y bailan otra, decía Fito. Y bueno, eh, además, ¿cuánto hay que saber de música para hacer las canciones que hacen, ¿no? ¿Cuánta preparación tenés que tener para escribir los versos que ellos escriben? ¿Cuánto tenés que saber de música para hacer las canciones que ellos hacen? Realmente no hace falta tener mucha preparación y mucho talento. Pero bueno, en esa estamos, gente. Estamos en esa crisis. Les repito, todos tenemos que salir de esta crisis. Hablar con tu hermano, con tu primo, con tu tía, con tu abuela, con el vecino, con la vecina, con el panadero, con el lechero, y todo colabora, ¿no? Desde vestirse de una mejor manera, leer libros que valen la pena, pues nadie va a salir de la crisis leyendo a Rolón, qué sé yo, a otra cosa, qué sé yo, a Alan Poe, no sé qué otra basura habrá, ¿no? Este, pero nadie va a salir de la crisis leyendo, qué sé yo, cómo yo tenía un amigo que leía cómo hacer amigos o cómo seducir mujeres. Y en vez las 10 leyes de la seducción. Si nadie va a crecer como persona leyendo esos libros, no es leer por leer tampoco, pues si no, decir, bueno, me pongo a leer el manual de la licuadora y no va a salir, no va a salir. Entonces, uno tiene que saber también qué leer. No es leer por leer nomás. Tampoco es así. Así que bueno, gente, les propongo entonces esto, que una vez a la semanita, por ejemplo, los sábados podría ser, o los domingos, vamos
viendo y consensuando, podamos hacer esta clase de encuentros personales para complementar, ¿no? Fede, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, profe. Meta, hagamos así una vez a la semana, ¿te parece? Excelente. Excelente, profe, sí. Excelente, ¿no? Meta. Omar, querido, ¿estás con nosotros? O se fue, capaz que este Omar se fue a algún lado, se fue ahí al baño, o se fue a algún lado. De todas maneras, nosotros ahí, si ya nos retiramos, va a quedar ahí, se va a cerrar, me imagino, el Zoom. Así que bueno, muchachos, vamos ahí a cocinar ya y a prepararnos para ver el Botafogo con el Palmeiras. En 20 minutitos comienza ese gran partido del Mundial de Clubes. Así que nos vemos la Da- semana que viene. Nos Dale, vemos profe. en clases, pero nos encontramos en Zoom la semana que viene. Un abrazo, Una- Fede. un abrazo, profe. Nos Abrazo, vemos. abrazo a todos. Hasta luego. Chao, chao.